Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy os traigo una entrevista con una persona de éxito, vinculada desde muy joven al mundo del atletismo y que actualmente es profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Me estoy refiriendo a Francisco Javier Brazo Sallavera, licenciado en Ciencias del Deporte y doctor acreditado en Fisiología del Ejercicio por la Universidad de Extremadura. Con Javi hablaremos de deporte, de atletismo y de la vida, de su paso por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, así como de sus años como director técnico de la Federación Extremeña de Atletismo. Con él viajaremos también hasta Uruguay, país al que se trasladó en 2017 para iniciar una nueva etapa profesional, que se prolongaría hasta el año 2020 y que supuso un reto vital y una fuente de aprendizaje que ha ampliado sus horizontes en cuanto a valores humanos. Todo esto y mucho más es lo que podéis encontrar en la charla de hoy. Sin más preámbulos, os dejo con Javi Brazo. Don Francisco Javier Brazo Sallavera, muy buenas tardes y bienvenido a Comentarios desde la Barrera. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, encantado de estar aquí y tener la oportunidad de compartir contigo un rato. Pues Javi, yo lo primero que le digo siempre a todos mis entrevistados, muchísimas gracias por aceptar la llamada del podcast. Y en segundo lugar, bueno, la verdad es que me parece muy interesante tu trayectoria profesional y personal. Y bueno, si te parece bien, vamos a empezar por el principio. Y es que no he conseguido averiguar, Javi, tu fecha de nacimiento sí, 27 de septiembre del 81, pero no sé exactamente dónde has nacido. ¿Si has nacido en Cáceres o dónde? Bueno, más allá del lugar exacto de nacimiento por circunstancias, un hospital, porque en aquella época había que desplazarse desde los pueblos al hospital, yo siempre digo que soy de Hornachos, de la provincia de Badajoz, y eso, además de que aparece en mi DNI, es algo que quiero llevar por delante porque es una muestra clara de mi extremeñidad, por un lado, y de mi vinculación y mi cariño y afecto al pueblo de Hornachos. Entonces, ¿estudiaste allí en el colegio, en el instituto, Javi, o te viniste para Cáceres? Bueno, pues la verdad es que nos estamos remontando a un montón de tiempo atrás. En el colegio, en Nuestra Señora de los Remedios, estudié en toda la educación primaria y en aquella época, que es que me está llevando también eso a recordar tiempos pretéritos, llegábamos hasta octavo de la EGB y luego ya pasábamos al instituto. Me pilló en un tiempo de cambio y se estaba implementando el nuevo sistema educativo, entonces yo ya comencé con la educación secundaria obligatoria, pero ojo, en tercero de la ESO, que no en primero, como empezaron algunas promociones o generaciones más atrás. Y eso ya fue en el Instituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. Ya cuando estaba yo en el bachillerato, si no recuerdo mal, creo que fue ahí en primero o quizá en segundo, se implementó la educación secundaria obligatoria, o sea, se puso en marcha un instituto, el Instituto Los Moriscos de Hornachos, pero yo ya, como digo, estaba en otra etapa educativa y no podía estudiar en mi pueblo. Es decir, que tú vienes a Cáceres para estudiar la licenciatura de Ciencias del Deporte, ¿no, Javi? Pero antes de llegar a la facultad, quería preguntarte, ¿cómo recuerdas? Tampoco me quiero retrotraer muy atrás a la etapa del colegio, pero la del instituto sí me interesa saber, bueno, si eras buen estudiante, si estudiabas para aprobar o realmente te interesaba lo que estudiabas, porque sabes, sobre todo tú, desde la perspectiva docente, ¿no? Que eres profesor. Actualmente yo creo que los alumnos estudian simplemente para aprobar. En tu etapa de instituto, Javi, ¿cómo recuerdas esa fase educativa?
Bueno, pues lo primero, en relación de para qué estudiaba, bueno, pues es que mi padre me decía una cosa que a mí me impactaba mucho y era, si no quieres estudiar, a trabajar al campo. Él se dedicaba al campo y bueno, pues no era precisamente algo que me generase atracción, por decirlo así de una manera agradable. No, 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 no era. Yo desde luego respeto mucho y tuve la oportunidad tanto con mi padre como en otros lugares de trabajar en el campo y de verdad mi respeto al mundo de la agricultura y la ganadería porque es bastante sacrificado. Entonces, bueno, pues aunque suene también eso un poco gracioso el asunto, en realidad mi motivación era no ir a donde no me gustaba desarrollar o desempeñar mi labor profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues esa motivación en esa etapa tan difícil que es la adolescencia, pues me llevó a ir superando las diferentes materias, los diferentes cursos de manera razonable. A ver, creo que yo era buen estudiante, digamos, un estudiante que superaba las materias con razonable facilidad, pero también tengo que reconocer que quizá en mi época de instituto, pues bueno, pues tenía la pavera, ¿no? Vamos a decir así para que todo el mundo lo entienda claramente. Bueno, pues eso te llevaba a relajarte, a estudiar en el último momento. Y bueno, pues empezaron a aparecer quizás los primeros suspensos, ¿no? En algunas de las materias, cuando en el colegio yo nunca había tenido ninguna, y diría que casi ninguna baja calificación. Y ya, bueno, aproximándome al segundo de bachillerato o al final, recuerdo por esta época, ¿no? Justo cuando llega el periodo de diciembre, el primer trimestre y suspendidos asignaturas. Y empecé justo después, ya en enero, a ver un poco el tema de las carreras y todo eso. Inicialmente tenía la intención de estudiar Derecho. Esto no te va a llamar la atención, ¿no? Sabia Eh, decisión no haber estudiado Derecho, Javi. Bien, bueno. No, y la verdad que he tenido un convencimiento bastante fuerte desde cuarto de la ESO, incluso porque, bueno, había tenido ciertos contactos con personas y demás, y en fin, parecía razonable. Pero ahí, en segundo de bachillerato, como digo, después del primer trimestre y haber incluso suspendido materias, vi la posibilidad de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lo comenté en casa, me animaron, me dijeron que, bueno, que como estaba vinculado tanto al deporte, me gustaba tanto, yo practicaba fútbol, me encantaba correr, no le podía llamar atletismo en aquel momento porque en verdad no estaba federado, pues como que tenía sentido, ¿no? Quizá que tomase ese camino. Y claro, ese camino era mucho más exigente en cuanto a calificación que derecho para acceder, y entonces ahí ya mi actitud cambió considerablemente y bueno, me permitió conseguir una buena calificación y entrar sin ningún problema en la carrera. Me parece muy interesante eso que estás contando, Javi, de una persona de éxito como eres actualmente, ¿no? Que acabas de conseguir hace poco, si no me equivoco, una plaza de profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que en su etapa de instituto pues no eras un estudiante brillante, que parece ser que actualmente si no has sido un estudiante de muy excelsas calificaciones, parece ser, bueno, no es que estés abocado al fracaso, sino que, bueno, siempre se pretende vender eso, ¿no? Que el grandísimo profesional ha conseguido notas previamente en el instituto muy buenas. Y te comento también en este sentido, porque a mí me pasó un poco como a ti. Mi padre ha sido guardia civil, yo repetí segundo debut, Javi, y mi padre me dijo, pues lo que te dijeron a ti en casa, o estudias o te vas a la Guardia Civil, ¿no? Y ese toque de atención a mí me sirvió mucho porque, bueno, desde segundo debut, desde el año que repetí hasta, bueno, hasta quinto de Derecho, que yo sí hice Derecho, por suerte fui curso por año estudiando. Yo estudié con becas, también tenía un poco esa espada de Damocles. No sé si a ti también te pasó lo mismo o no, porque si suspendías una o más asignaturas, te quedabas sin becas. ¿A ti también te pasó lo mismo, Javi? Sí, claro, igual. Lo que pasa es que quizás yo no era tan consciente durante el instituto, ¿no? Y luego ya en la carrera sí eres consciente de que vives pues con lo justo y obviamente tienes que adaptarte y tratar de ir sacando adelante todo, ¿no? Pero ahí la historia de la carrera es un poco distinta, ¿eh? Entonces,
yo no sé si podría decir estudiante malo en cuanto, pero claro, quizá lo que no se estaba demostrando era el potencial que yo pudiera estar teniendo en ese momento, insisto, por haber conseguido muy buenas calificaciones en el colegio, ¿no? Y quizá esto tenga que ver y sirva de ayuda para muchos con el tema de la motivación que tienen los adolescentes. He tenido también la suerte de entrenar muchos adolescentes y te das cuenta de que justamente no es que las personas no tengan capacidad para hacer cosas, es que no encuentran verdaderamente en qué verter y en qué demostrar esa capacidad porque no hay motivación. Entonces, ahí es clave para nuestros jóvenes encontrar ese punto de motivación. Y si lo encontramos, logran cosas maravillosas. Y ahí tengo adolescentes un poquito más grandes en la carrera ahora de alumnos y me está pasando eso, o pasa eso, justamente. En tu caso, Javi, en el instituto, ¿tuviste la figura de un profesor que te motivó, que te alentó a iniciar por el camino de la licenciatura de Ciencias del Deporte? ¿Se puede personificar en alguien concreto o fuiste tú por tu cuenta? Bueno, como decía, me acuerdo perfectamente, bueno, el instituto en sí impactó bastante porque, como digo, había en aquella época, años 90, que salir del pueblo a otro pueblo más grande, pueblo Hornachos, 3.000 y algo habitantes, Villafranca, más de 10.000 habitantes, entonces otras historias. Y además nos juntábamos, por circunstancias también, de varios pueblos de alrededor en ese instituto, con lo cual conocías de repente tu círculo de amistades y de gente crecía mucho y bueno, pues es cierto que eso te impacta y te motiva. Lo digo porque a la hora de estudiar una carrera, pues visualizas ya que lo que te ha pasado yendo al instituto, teniendo que ir a una ciudad, va a ser lo mismo, pero exponencial. Entonces, como que a quien le gusta, bueno, pues interactuar con otros, viajar, conocer mundo, etcétera, claro, que le motiva. Por tanto, insisto que más allá de lo que comentaba, de evidentemente, como te pasó a ti, intentar huir de una situación laboral que no es la que tú eliges, sino sería a la que se te derivaría para no quedar sin nada, pues bueno, me motivaba, ¿no? Y ahí, como digo, en esta época, ¿no? Justo después del primer trimestre, instalaron un programa, creo que se llamaba Orienta, en unos ordenadores del instituto, colocaron una sala y nos dieron acceso a que los de segundo de bachillerato pudiésemos ir ahí. Y fue justo cuando yo empecé a ir y a buscar y a descargarme notas de corte, etcétera, ¿no? Y por mi cuenta lo encontré. Y ahí, bueno, pues lo dije en casa, también me dijeron, bueno, consulta con tus profesores, lo consulté con un profesor. El profesor, bueno, me dijo, a ver, como yo había tenido esa época cuando había sido estudiante suyo, así un poco más revoltoso de adolescente y demás, del pavo encima, pues quizás como que creo que tal vez el profesor no tenía mucha fe o mucha confianza en mí, incluso de conseguir la calificación necesaria para acceder a esto, ¿no? Entonces él, según le consulté, me empezó a orientar más por la vía de lo que se llamaba antes el TAFAD, ahora recientemente acaba de cambiar de nombre, ¿no? Y el ciclo formativo de grado superior, que yo desconocía, por cierto, en esa época, y que le agradezco también, pero eso quizá provocó todavía en mí algo de, como de motivación mayor para decir, no, yo tengo que sacar mucho mejor calificación y tengo que ir a la carrera, que es lo que yo quiero. Entonces, bueno, a mí los obstáculos, todo lo que han sido desafíos que se me han puesto por delante, me han generado motivación hasta ahora, no me causan pavor ni me alejan de la meta. En el instituto, Javi, en Villafranca, ¿estabas interno o ibas y venías del pueblo a Villafranca? No, era una aventura, que eso también formaba parte, era una ida y vuelta diaria, por las mañanas temprano, invierno, un frío terrible en el autobús, unos autobuses de aquella época, de los años 90, que no son los que tenemos a día de hoy, y bueno, pues era todo una experiencia que además recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que son dos, tres generaciones por arriba, dos, tres generaciones por abajo, bueno, dos, tres no,
Por abajo fueron quizá una o dos como máximo, por lo que contaba antes de la implementación del instituto ya en mi pueblo después. Entonces todas esas generaciones coincidíamos en el autobús, que íbamos allí y bueno, pues guardo muy bonitos recuerdos de esos viajes. Dices que en Villafranca coincides, claro, con gentes, con alumnos que vienen de otros pueblos y que eso realmente te enriqueció. Supongo que también te serviría a la hora de trasladarte a Cáceres a la facultad, ¿no? Ese paso, esa lección ya la tenías aprendida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El estar abierto a conocer otra gente, etcétera. Todo eso ayudó mucho, sin lugar a dudas. En aquella época con la... Claro, hoy vas a ir a otra ciudad, en el Twitter pones, oye, tal, los grupos de WhatsApp que tienes, escribes, oye, ¿alguien conoce a alguien que esté buscando compañero de piso? Y las cosas se facilitan de otra manera, ¿no? Pues eso, tener que hacerlo por mi cuenta con esa edad, pues también te genera cierta madurez. ¿Tu afición por el atletismo, Javi, de dónde procede? ¿Ya de aquella etapa del instituto o hasta que no llegaste a la facultad no sentiste la llamada por ese deporte? No sé si influyó también algo a nivel deportivo por las Olimpiadas de Barcelona 92 o que tú ya tenías ahí, no sé si 11 años, ¿no? Uh -huh. Las de Seúl no creo, ¿no? Con Carl Lewis y compañía, pero quizás sí Fermín Cacho y compañía influyeron en ti, Javi, en ese sentido. Sí, bueno, diría que sí, diría que en general Barcelona 92, que no solo en mí, en toda la gente de varias generaciones arriba abajo de mi edad, influyó bastante, ¿no? Porque de repente tuvimos como mucho más cercano un deporte de alto nivel y grandes éxitos, y eso sonaba y se visualizaba por todos lados, ¿no? Eso está claro. En realidad, mi afición por el atletismo pues viene desde pequeñito, porque al final a mí me gustaba mucho correr y me encantaba y andaba correteando por todos lados, ¿no? Pasa claro, las posibilidades que había en mi pueblo básicamente era correr pero con una pelota. Entonces, pues bueno, también me motivaba, me agradaba y de hecho pues jugaba fútbol, jugué en el equipo del pueblo y muy bien, y yo disfrutaba sin lugar a dudas, pero me gustaba correr y entonces, bueno, no sé qué edad tendría, la verdad, pero probablemente 12 años o por ahí, ¿no? Entre 12 y 15 años aproximadamente, y había una carrera en un pueblo de al lado. Y bueno, pues había un señor del pueblo que comentó de llevarnos a los chicos del pueblo, que quisiéramos ir a participar de esa carrera y demás. Y yo cuando tenía todo preparado, que me levanté súper temprano un domingo, casi más temprano que para ir al colegio, al instituto, donde estuviera en esa época, en la puerta de casa me dicen mis padres, ¿dónde vas? No, pues a la carrera que os dije, no sé qué, con fulano, no sé cuánto. No, tú no puedes ir solo a esto, no. Mi decepción fue grandísima, o sea, grandísima. Entonces quizá, no sé, pero eso lo recuerdo con mucha nitidez, con mucha nitidez. Entonces, no sé si eso quizá también provocó, como esas otras cosas que han generado siempre desafíos enfrente de mí, la reacción por mi parte de decir, no, esto yo algún día lo voy a lograr. Así que cuando llegué a la carrera y empecé con atletismo y empecé a tener la oportunidad y a vincularme con compañeros y demás, además de que sufrí cierto rechazo en el ámbito del fútbol, porque ya en el pueblo al final te conocen, ¿eh? Juegas mejor o peor o demás, pero bueno, al final formas parte del equipo y unas veces estás en el banquillo, otras veces juegas y ya está. Pero cuando vas a un club y te involucras y vas a entrenar, y bueno, hay gente mejor, ¿eh? Que no es porque yo fuese una estrella, todo lo contrario, pero hay también contextos, entornos. Si no eres alguien súper destacado, es fácil que sufra cierto rechazo, pues lo agradezco, ¿no? Al paso del tiempo lo agradezco porque al final pues me fue empujando más todavía, si cabe, hacia el atletismo, y ahí pues tuve bueno, me involucré con el Club de Atletismo de Cáceres, la Escuela de Atletismo de Cáceres, y tuve una primera carrera en el cross de Diputación y acabé segundo.
Entonces, pues bueno, O claro, sea que llegaste al ahí atletismo un poco tarde, ¿no, Javi? O sea, sí, 18, o sea, atletismo como tal y federado a los 18 años. federado, sí, sí. Hasta los 18 años no probaste la experiencia de correr en un campeonato, por así decirlo, ¿no? Bueno, había corrido en algunas carrerillas en el pueblo que se organizaban, con 15 años, con 14, había ganado en categoría cadete y demás, pero ya de probar y demás, federado, pues fue cuando tuve la oportunidad en Cáceres y ahí con eso, recién llegado, con 18 años. Y bueno, tuve eso que quedé segundo, no en ningún mérito gigantesco ni nada por el estilo, pero claro, tanto quien fue mi entrenador en su momento, Luis Miguel Rubio, como yo, pues bueno, tuvimos la motivación de decir, oye, bueno, pues mira, ¿Era fácil el, compaginar, Javi, los entrenamientos, las pruebas con la facultad? no. De hecho fue algo también un poco frustrante para mi entrenador y para mí, cuando en segundo de carrera, bueno, pues por circunstancias, porque ya empezaba a apuntar maneras en aquello de meterme en muchos fregados. Y entonces ya me iba metiendo en muchas cosas, me apuntaba a un montón de cursos, incluso estuve haciendo unas prácticas de un curso de entrenador de voleibol en el club, en el Colegio Nazaret, y al final pues provocó que en segundo de carrera tuve suspensos imprevistos y se ponía en riesgo la beca, que es lo que también hablábamos, ¿no? Se ponía en riesgo la beca y ahí decidí frenar un poco, dejar un poco el tema de entrenamiento y bueno, pues tomármelo de otra manera, participar así en carreras y demás, pero ya no entrenando de la misma forma. Bueno, no sé, podría haber a lo mejor disfrutado un poco más del atletismo de competición, pero en ese momento no pudo ser y lo retomé luego años más tarde, entrené, logré objetivos que me planteé, pero bien, a día de hoy sigo practicando y ayer he corrido una media maratón, una tercera en mi vida, o sea que, y con una marca que estoy satisfecho y conforme, ¿no? Entonces, bien. El no poder seguir, Javi, por lo que me cuentas, practicando el atletismo durante tu etapa universitaria, ¿fue también lo que te impulsó a colaborar con la Federación Extremeña de Atletismo? Porque creo que antes de acabar la facultad, no sé si en tu último año, ya tomas contacto con la Federación Extremeña, ¿no? Bueno, mi contacto, claro, ahí se mezcla, ¿no? La parte de A nivel administrativo, técnica. Javi, me refiero, ¿sabes? Sí, 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 claro, se mezcla la parte técnica como técnico y la parte de entrenador, ¿no? Ese paso que se da y que a veces no es un paso inmediato ni un paso brusco de un día eres atleta y el día siguiente eres entrenador, sino que es algo progresivo en el tiempo. Entonces, yo en Alemania, cuando marcho a hacer Erasmus, hago la especialidad de atletismo allí y había hecho iniciación al atletismo antes, justo el año antes, en tercero aquí. Entonces, bueno, pues en la universidad que estuve, es una de las mejores universidades del mundo en ciencias del deporte y tiene unas instalaciones impresionantes, la Deutsche Sporthochschule Köln de Colonia. Y claro, lo que yo veía allí difería mucho del atletismo que conocía, incluso habiendo tenido las experiencias previas y todo esto. Bueno, me generó una atracción bastante importante y bueno, pues como que me vinculé mucho más con el atletismo en ese cuarto año de carrera. Y al regreso, pues bueno, me puse a entrenar y demás. Y nada más terminar la carrera, empecé a entrenar a Sara Bravo, una chica de Cáceres. Eh, Su padre, que también practica y practicaba atletismo, me propuso entrenarla y era lanzadora de jabalina. Entonces, todo un desafío para mí ser, bueno, pues eso, vinculado a correr, tener conocimientos, sí, de lanzamientos, saltos y pruebas técnicas, a pasar a entrenar a alguien de lanzamientos. Entonces, todo un desafío que lo acepté y bueno, pues eso también me fue
generando ahí vinculación. Llegó un momento en el que yo estaba en la facultad, en el laboratorio, trabajando, colaborando y demás, y surgió, y bueno, y al mismo tiempo estaba entrenando en la ciudad deportiva, vinculado con la gente del atletismo de aquella época. Entonces, bueno, pues los atletas pasaban por el laboratorio, hacían pruebas, yo hablaba con los entrenadores, etcétera, y empezó ahí a generarse una vinculación. Llegó un momento en el que surgió la oportunidad de colaborar dentro del sector de saltos, en este caso, después en el lanzamiento, y ya en 2008 asumí la dirección técnica de la federación. ¿Cuándo entras como becario en la Dirección General de Deportes de la Junta? Que ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Correcto, efectivamente. A ver, yo la primera vez que entro en la Junta, entro en la Consejería de Sanidad y Consumo, que era un poco extraño porque era el único licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que había en toda la consejería. Entonces, bueno, pues ahí tuve esa oportunidad y empecé a eso en el año 2005, si no recuerdo mal, y de ahí estuve hasta el 2007. En el 2007 pasé a la Consejería de Cultura, dentro de la Dirección General de Deportes, en esa beca de investigación en alto rendimiento deportivo, permaneciendo durante todo ese año, 2007, y enero de 2008 ya fue, bueno, no, una parte, no recuerdo bien cuánto tiempo, cuántos meses, pero una parte fue en la Consejería de Cultura y otra en la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, igualmente en la Dirección General de Deportes. O sea que estuviste 2 años, ¿no? En la Dirección General de Deporte. En la O Dirección casi. General de Deportes un poco menos, creo que menos de 2 años. Pero en la Junta sí que fue de 2005, 2006 por ahí hasta 2008 el primer mes, concretamente Yo el de primer esa mes. etapa en concreto contigo, porque allí llegaron muchos becarios, yo estuve en la Dirección Mm. General de Deportes desde el 2005 hasta el 2009. Me acuerdo sobre todo, Javi, de los viajes en tren por la mañana temprano, bien de madrugada. En aquellos años no nos dejaba tan tirados como actualmente, que por desgracia el tren es noticioso, no solamente a nivel extremeño, sino a nivel nacional. Y me acuerdo también, Javi, sobre todo, no sé si tú te acordarás, creo que sí, de una organización de unos JUDEX que nos tocó organizar aquí en Extremadura, que fue una auténtica locura, que a ti en concreto, a lo mejor ya se te ha olvidado, te tocó organizar, coordinar los horarios de los autobuses de los distintos equipos de las comunidades autónomas, desde el hotel a los pabellones, sobre todo en baloncesto, y de los pabellones al hotel para tema de comidas, descanso. No sé si te acuerdas de esa experiencia. Me acuerdo, pero como si fuese hoy. Me Una acuerdo locura, Javi, ¿eh? perfectamente. Fue una locura porque fue algo que no estaba previsto que fuese así. No recuerdo por qué. Evidentemente también estaba por fuera un poco de ese nivel de organización. Y eso fue el Campeonato de España del Consejo Superior de Deportes de baloncesto, que se celebró, si no recuerdo mal, en 2007 en Cáceres, porque luego repitió en 2008. Y lo que pasó fue que, bueno, había un número de autobuses determinado y, claro, había que desplazar a los equipos, y para que llegasen a tiempo, pues llegó un momento en el que había que coordinar ese reducido, entre comillas, reducido número de autobuses, para que hiciese una especie de... Sería, bueno, pues eso, como ocurre con un servicio de autobuses de una ciudad, ¿no? De Cáceres, pues una especie de líneas, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió justamente fue eso, fue hacer como si tuviésemos, ponte que tuviéramos 5 autobuses y tuviéramos que desplazar varias selecciones desde diferentes hoteles hasta el pabellón. Entonces lo que generé fue como un servicio de autobuses. Entonces iba de un hotel a otro, recogía de hecho a más de una selección y los llevaba al pabellón, retornaba con otros, había selecciones alojadas fuera de Cáceres, y claro, eso suponía que había que mirar cuándo empezaba el partido y qué selecciones jugaban, qué capacidad tenían los autobuses para, o sea, había todo, y todo eso improvisado. Entonces, bueno, ha hecho, como quien dice, de manera manual, fue un Excel. A mí, la verdad que me encanta el Excel, me encanta, y todos los temas de gestión
si mis amigos más cercanos me escuchan, dirán: "Ah, es que a ti estas cosas te van, ¿no? Te gustan", porque me suponían un desafío, todo un reto por delante, de decir: "Oye, mira, esto hay que organizarlo". El coordinador de aquel momento de ese campeonato, pues: "Oye, ¿quién puede hacer esto? Venga, yo lo hago, ¿me dais una mano? Venga, va". Y la verdad es que, bueno, fue como tú bien recuerdas, bastante denso, muy estresante, todo el mundo allí pendiente de que saliese la planilla del día siguiente, de la tarde o de la mañana, no sé cuánto, pero yo creo que salimos con muchísima satisfacción. Yo no vi ni una pelota de baloncesto botar, pero me fui con la satisfacción de bueno, haber pasado pues todos esos días en la federación, en la oficina que tenía, de hecho, antes, no en la actual, la Federación Extremeña de Baloncesto, y habiendo podido colaborar con gente maravillosa, y la verdad es que, bueno, una experiencia Aquello también te grandísima. curtió, ¿no? Tú creo que no hiciste la Sí, mili, pero aquello te curtió. oh, sin duda, no, no, no. Hemos tenido muchas experiencias similares a la mili, seguramente. Pero Javi, si te parece bien, me gustaría pasar a tu etapa federativa con la Federación Extremeña de Atletismo, porque también fueron muchos años, ¿no? Desde el 2008 al 2017. ¿Cómo recuerdas ese periodo, Javi? Emocionante, o sea, para mí ha sido una etapa de crecimiento profesional muy, muy importante. He aprendido muchísimo. Ahí, además, tuve la suerte, desde el inicio de esa etapa al frente de la dirección técnica, de compatibilizarlo como profesor asociado en la universidad. En el transcurso de ese periodo profesional obtuve mi tesis doctoral y, bueno, pues surgieron proyectos importantes, hubo resultados, que también es satisfactorio, ¿no? Porque a veces el trabajo no visualiza los resultados porque son a más largo plazo, simplemente hay que esperar, porque el trabajo siempre termina dando sus frutos, ¿no? Pero como digo, una etapa que diría de crecimiento profesional y bueno, pues que me ha ayudado a crecer, pero a ver, es que hubo que superar muchas barreras, muchos obstáculos. Era un licenciado al frente de una federación, las federaciones deportivas, pues clásicamente han estado más vinculadas a los técnicos deportivos, y bueno, pues había que Y una ir federación muy introduciendo. potente también, ¿no, Javi? Yo creo que Sí, junto con la de fútbol y la de caza, bueno, y baloncesto también lo voy a incluir, la de atletismo correcto. tenía mucho peso específico, ¿no? Mucha responsabilidad también, supongo, ¿no? Sí, pero mi responsabilidad no era tanto con la Junta de Extremadura, digo porque al final ese peso que comentas tiene que ver más con la Junta de Extremadura, sino con el atletismo extremeño en sí, ¿no? Y bueno, pues tratar de marcar determinados caminos que rompen con la tónica general y lo clásico, que es que esto ha funcionado así toda la vida. Claro, y este es el resultado. Vamos a probar cosas nuevas para que el resultado sea mejor. Y eso, claro, a veces desubica a algunas personas de sus lugares, y bueno, saca de zonas de confort, etcétera. Pero yo intentaba hacerlo siempre de una manera proactiva, intentando mostrar el beneficio que les podría provocar. Lo que pasa que era muy difícil, personas con mucha variedad de mentalidades distintas. Yo abogué muchísimo por la formación y, y fue eso, un gran desafío. Llegó un momento en el que, no sé, me consideré ya un poco agotado. Es decir, yo es verdad que tenía mi enfoque a cierto plazo en el ámbito universitario, como al final así se ha demostrado. Y bueno, habían surgido algunas oportunidades, sobre todo de universidades privadas en el transcurso, pero yo estaba conforme, incluso de irme al extranjero, especialmente. Después de Yo estaba tantos con... años en la federación, Javi, ¿te desencantaste un poco por no poder romper esas estructuras de poder establecidas durante también mucho tiempo?
porque yo creo que el paso natural tuyo habría sido, después de 9 años, como digo, no sé si postularte para presidente o para secretario general, porque el puesto de secretario técnico tiene mucho peso específico en el ámbito federativo. ¿Qué fue lo que hizo, Javi, que tú no dieses ese paso adelante? Yo es que, a ver, hay que distinguir ahí entre la parte más política de la federación, que es justamente eso, ¿no? La dirección, o sea, la presidencia, secretaría general, etcétera, y la parte técnica. Entonces yo siempre intenté, porque al final es una federación pequeña, éramos pocos, intenté pues estar en la parte técnica. Me involucré, por supuesto, porque habiendo poca gente y tratando de apoyar un proyecto deportivo, pues me involucré en esa otra parte. Yo era un trabajador de la federación, fundamentalmente, entonces, no, o sea, es decir, desde el punto de vista de votar, pues voy a votar un proyecto cuando me toque o defender un proyecto cuando tenía que defenderlo, deportivo, determinado, donde, bueno, pues había cosas que me gustaban más, otras que me gustaban menos, por supuesto, pero en algún lugar te tienes que posicionar. Ahora, yo era técnico y como tal es como estuve en todo momento, ¿no? Y eso es lo que intenté defender. Cuando consideré que se dio el punto en el que me encontraba ciertamente agotado y había oportunidades que me podían motivar a continuar por la vía universitaria, pues es que di el paso y no fue fácil porque ese paso suponía marcharme al extranjero, teniendo en cuenta que las oportunidades en territorio nacional eran mucho más escasas y que aquellos brotes verdes de los que tanto se hablaba por el 15 y el 16 eran invisibles. Javi, supongo que estarás al tanto, ¿no?, de las polémicas judiciales, sobre todo recientemente, ¿no? Pues no sé si hace 3 o 4 meses, pues en la llamada Operación Fondista, Francisco Carrapiso, que supongo que conocerás, ¿no?, y Pedro Talavera, pues bueno, fueron detenidos, ¿no? ¿Te da, no sé, qué impresión te provoca estas noticias que llegan de una federación a la que tú has dedicado tanto tiempo, tantas horas, tanto esfuerzo? Hombre, no es nada agradable. Eso es obvio, sin lugar a dudas. Yo ahí, la verdad es que es todo muy comprometido porque hay procesos judiciales en marcha y me gustaría, bueno, pues que esos procesos judiciales finalizasen, se dictasen sentencias y, bueno, pues si hay personas que han cometido algún tipo de delito, incluso yo creo que esas personas lo asumirán y yo creo que particularmente, esto, bueno, una opinión personal, en mi tiempo que estuve allí, yo no observé nada deliberado a propósito como un entramado para buscar un fin. No, lo único que ocurre quizá es que, bueno, al final una federación pequeña, pues las cosas se vuelven cotidianas y, bueno, pues no sé, pero la verdad es que no estoy 100% puesto en el tema. Lo que sí quiero es preservar la inocencia de las personas, que sean inocentes, y si se demuestra lo contrario, pues nada, esas personas estoy seguro de que van a asumir su error, y igual que ya han asumido algunos de los errores que han cometido y demás, porque todos estamos, em, bueno, cuando hacemos cosas, y eso está claro, ¿no? La típica frase de que quien hace cosas es quien se va a equivocar, pues expuestos a meter la pata. Y a veces, pues, esa metedura de pata, pues, es un delito. Oye, pues, te pillan, cometes un delito, te pillan y lo asumes y ya está. O sea, Como tú dices, Javi, presunción de inocencia ante todo y, bueno, que dictaminen los juzgados lo que haya lugar. Javi, después de tus años federativos, perdón, inauguras una nueva etapa en tu vida personal y profesional, que son tus años en Uruguay,
del 2017 al 2020, si no me equivoco. ¿Cómo te surge esa oportunidad, Javi? ¿No veías perspectivas de futuros en España o no quisiste dejar pasar esa oportunidad que se te presentaba? Bueno, como he comentado antes, ya tuve algunas oportunidades anteriormente, concretamente con Chile, a través de algunos colegas que ya fueron allí. Yo, de hecho, en 2014 viajé a Chile, no con el objetivo de ver cómo para quedarme ni nada por el estilo, visitar a un colega, pero bueno, pues claro, evidentemente una vez que estás allí, pues ves, ¿no? Y demás. Pero yo creo que en ese momento yo estaba profesionalmente muy bien. Yo estaba desempeñando mi labor docente en la universidad y estaba trabajando de manera profesional en la federación. Eran 24 horas, 7 días a la semana, pero bueno, había un proyecto de jóvenes deportistas alojados en el centro de tecnificación de Cáceres, en fin, compromiso bastante importante. Pero ya en 2016, bueno, pues había ciertas cosas que yo ya había implementado un montón de programas, un montón de cosas que, bueno, estoy muy contento con algunos de ellos porque creo que sirvieron mucho y entre otras cosas porque un proyecto cuando es razonablemente aceptado es cuando tiene continuidad en el tiempo, incluso cuando no está la persona que lo implementó. Entonces, como algunos de esos proyectos, algunas de esas cosas todavía las sigo viendo en marcha, bueno, pues entonces entiendo que sirvieron. Pero no sé, no encontraba como la motivación. Había ya también ciertos enfrentamientos en el ámbito del atletismo extremeño incómodos, ¿no? Para mí y para desarrollar una labor creativa que implica proponer nuevas soluciones para incrementar la práctica del atletismo, promocionar el atletismo, para que quienes ya practican atletismo tengan unas buenas condiciones de práctica de atletismo, consigan rendimiento en el atletismo, en el caso de los entrenadores tengan formación, tengan recursos para entrenar a sus atletas, etcétera. Bueno, pues todo eso que intentaba desarrollar y desempeñar a lo largo del tiempo, era difícil, bueno, no sé, quizá llegó un momento en el que empecé a perder la motivación y surgió una oportunidad en Uruguay, bastante buena, creo, con cierto riesgo también, implicaba cierto riesgo, y bueno, pues decidí abandonar, por más que muchos amigos, incluso familiares, ¿no? Pues, ¿cómo va a dejar un trabajo estable para ir a algo que no sabes cómo te va a ir? Bueno, pues hay que arriesgar. ¿Te fuiste ya con un contrato de trabajo, Javi? Sí, era un contrato interino de 2 años y bueno, pues me fui porque tenía el convencimiento de que en ese periodo, con dedicación exclusiva a la universidad, que era lo que no había podido tener aquí, pues eso, podía ir, claro, ya en 2016. 24 horas al día prácticamente durante 7 días a la semana con un montón de viajes a campeonatos y demás, era muy difícil hacer un currículum que tuviese eh, competitividad a nivel universitario y había gente dedicada en exclusividad a eso y claro, pues evidentemente iban ocupando las pocas plazas que iban saliendo. Entonces, bueno, decidí arriesgar y por suerte todo ha salido bien, ¿no? Creo que se ha conseguido el objetivo y la verdad que no me arrepiento para nada porque me ha humanizado más. Si la anterior etapa que hablábamos era de crecimiento y desarrollo profesional, esta que me ha permitido dar el salto a dirigir, porque claro, aquí en el ámbito universitario, yo, como profesor asociado, bueno, colaboraba y participaba de los proyectos e ideas que otros generaban. Y allí pues era a mí a quien le tocaba dirigir, generar esas ideas y dirigirlas. Crear un grupo de investigación con jóvenes de allí, de una carrera que estaba empezando, montar un laboratorio de investigación con una inversión muy fuerte, una apuesta importante, incluso dirigir una carrera a nivel universitario, asumir ciertas responsabilidades, etcétera, etcétera, pues profesionalmente bien, pero era casi como el paso natural ese salto en cuanto a responsabilidades según vas adquiriendo experiencia en el ámbito profesional. Pero a nivel personal, pues me ha dotado de unos recursos y me ha hecho ver con una amplitud el mundo
que vamos, no tiene un valor incalculable, porque no es Uruguay, no es solo ir a Montevideo capital, no es ir de turista y estar allí visitando los monumentos y que te lleven y que te traigan. Es vivir y tener que solucionar un montón de problemas que, como extranjero, en cualquier país del mundo se sufre mucho. Y eso, claro, ahora cuando yo veo a las personas extranjeras, antes tenía cierta sensibilidad, porque tuve incluso también atletas que procedían de familias de inmigrantes, pero ahora mi percepción es otra, completamente distinta, porque sé lo que se sufre. Y no es una cuestión a veces de que tengas recursos económicos para poder resolver el problema que se te presenta por delante, eh, que obviamente el dinero ayuda, sin lugar a dudas, sino que a veces el conocimiento de cómo manejarte, cómo moverte, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver. Y nadie, yo me atrevería a decir, se mueve de su país a otro país si no es por necesidad. Porque generalmente donde uno está, y si es una persona de bien, generalmente tiene el cariño de la gente y demás. Solo te mueves porque tienes un objetivo, una meta, y en ese otro lugar es donde puedes lograrla. ¿Te costó mucho adaptarte a ese nuevo estilo de vida, Javi? ¿Te recibieron bien allí los uruguayos? ¿Percibiste algún tipo de reticencia por parte de tus colegas universitarios? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, esto da para otro podcast, para otro día entero, mm, porque son 4 años muy, muy, muy intensos. Yo tengo que decir que mi recuerdo va a ser muy agradable de Uruguay siempre, a pesar, y es obvio, es que estaría mintiendo si no lo dijese, de haber sufrido en algunos momentos por diferentes circunstancias, pero nada que no me hubiese podido ocurrir en otro país. Es decir, no tiene que ver con Uruguay, para nada. Tiene que ver con estar fuera de tu país, fuera de tus costumbres. Y además, me atrevería a decir que hay una cosa que nos lleva a la confusión, y es pensar que el idioma, al ser el mismo, nos acerca. Y no. No, porque las expresiones, la manera en la que te relacionas con la gente, etcétera, etcétera, y lo que tiene que ver con lo cultural, influye muchísimo en esto, ¿no? Entonces, no es solo que hablen el mismo idioma que tú. Por lo que estás contando, si tuviste entonces tentación de volver para atrás, Javi, y no lo hiciste por orgullo. No. No hubo tentación de volver para atrás, porque de hecho cada septiembre tenía una oferta para volver a alguna de las universidades, ya que estaba en bolsas de empleo, y tuve ofertas incluso en el año 2019, una universidad privada, un contrato a tiempo completo, a largo plazo y con un buen salario, pero bueno, pues la anécdota en ese caso fue que estábamos justo, allí septiembre es a mitad de año, el año académico, y estábamos justo finalizando los trabajos finales de carrera de la primera promoción, y es todo un acontecimiento en la sede en la que yo me encontraba, donde la carrera se había implementado por primera vez, donde hay menos carreras, que está lejos de Montevideo, etcétera. Entonces, eso, unido a una serie de condicionantes del proyecto que yo había estado implementando, o que estaba implementando en ese momento, me hacían imposible trasladarme aquí en 2 o 3 semanas. O sea, no podía dejar todo así tirado y no. O sea, pero esto que puede sonar a hermanita de la caridad o algo por el estilo, no es más que una cuestión de que cada uno debe pensar cómo quiere que se le identifique profesionalmente. Y a mí me gustaría que mi labor profesional y mi actuación profesional sea la que hable por sí misma. O sea, yo ni siquiera pienso en si me quieren recordar bien, mal o regular. No, eso será, cada uno va a tener, incluso cada persona va a tener su percepción, pero sí que voy a intentar que mis acciones y mis formas de actuar hablen por sí mismas y sean la gente las que puedan extraer conclusiones, que por supuesto me van a agradar más si son positivas que si no lo son, Te ¿no? pilló allí la pandemia, ¿no, Javi?
Me pilló, claro. Nosotros viajamos a los primeros días de marzo, el 6 de marzo, 6, 7 de marzo creo que llegamos allí, y el 13 estaba cerrada España. Entonces allí también se empezó a cerrar todo. Y bueno, pues la verdad que eso sí que fue una época con bastante preocupación. La pandemia provocó reflexión, hizo que si estábamos estábamos con muchas más posibilidades de que pronto se aproximase, o sea, se aproximase el momento de regresar. Pero claro, como que con muchas más ganas, porque al final estábamos metidos en casa, estaba dando clases a distancia y claro, no se podía volar, era todo muy difícil. Y bueno, pues por suerte surgió esta oportunidad en la Universidad Pablo de Olavide, que no fue nada fácil, ¿no? Todo el proceso. Ahora después Ahora sí llegaremos ahí, sí, sí. llegaremos ahí. Y bueno, encontramos un hueco, una ventana temporal también que permitió acomodar todo, dejar las cosas allí no tiradas, sino pudiendo encajarlas para que sin mi presencia pudiesen continuar. Continué colaborando, igual que continúo a día de hoy colaborando con algunas cosas, para que todo fuese encaminado y salió bien por suerte. Aquel tiempo en Uruguay, Javi, bueno, te facilitó también el poder dedicarte, como tú has dicho anteriormente, en exclusiva a la investigación y a la docencia. Y creo que fue en esa etapa cuando trabajas en el manual didáctico para la docencia universitaria del atletismo, que me parece que has publicado hace poco, ¿no? Cuéntanos también un poco sobre ese proyecto de manual académico, Javi. Pues sí, ha sido publicado recientemente. Ahora en septiembre creo que salió la Y está publicación. disponible en internet, ¿no? Está disponible de manera gratuita porque es un manual que fue financiado por la Universidad de la República. Bueno, pues desde que accedí a la docencia universitaria en atletismo, observé que la mayoría de los textos que había estaban encaminados a los técnicos en atletismo y yo pensaba que, bueno, pues se podía hacer un documento específico para estudiantes de una carrera que no todos van a terminar, digamos, en el mundo del atletismo, sino para tener un documento de apoyo. Bueno, pues esto fue una idea que fue cocinándose, digamos, en mi cabeza durante mucho tiempo y cuando llegué en 2017 salió una convocatoria para justamente manuales didácticos, que es una cosa muy, muy positiva que tiene la Universidad de la República y me aportaba dinero para poder contratar en este caso, un dibujante que solicité y también a alguien que me apoyase en la búsqueda de la información y demás y todo eso. Y empezamos a trabajar. Fue difícil, bueno, por cuestiones de carácter administrativo todo se retrasó mucho más de lo esperado. Las cosas también llevan otro ritmo allí y bueno, yo soy bastante tenaz en los proyectos que me involucro. A veces no salen tal vez con la celeridad que debieran, pero sigo empujando y avanzando hacia adelante con ellos y por suerte, bueno, pues al final, después de todo este tiempo, ha conseguido salir. También es verdad que tengo que agradecer mucho, y lo hago en el propio manual, a los que trabajaron, a los colaboradores que trabajaron conmigo, porque ayudó mucho a que eso fuese viable. Si el dibujante a mitad de trabajo me hubiese dicho chao, pues hubiese sido casi muy difícil, casi imposible, porque claro, trae un estilo de dibujo que se corta y ya no queda bien meter otro estilo distinto, ¿no? Entonces, bueno. La cocina de este libro, como tú dices, Javi, ha sido tan costosa a nivel intelectual, a nivel académico, que la preparación de tu tesis doctoral. ¿Son equiparables? Bueno, podríamos decir que tal vez sí. Podríamos decir que tal vez sí, porque estaba pensando, bueno, es que una cosa la disfrutas y... No, pero es que ambas cosas las disfrutas en algunas etapas y ambas cosas las sufres en algunas etapas. Entonces sería similar y las dos las haces porque quieres. Evidentemente con la tesis doctoral buscas un objetivo que es las competencias doctorales que te llegan a ser investigador independiente. Y en el caso del manual, pues lo hace especialmente para los demás. Entonces, bueno, tiene ahí ese punto de diferencia, pero en realidad sí tiene bastantes similitudes.
Javi, estamos casi llegando al final de la entrevista, llevamos ya casi algo más de una hora, pero me gustaría preguntarte precisamente por la actual etapa formativa en la que te encuentras. Eres profesor de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. ¿Cómo llegas a la universidad, a la Pablo Olavide, Javi? Bueno, pues surge una convocatoria, creo que fue en febrero o en marzo de 2020, con carácter de urgencia. De hecho, yo bueno, tenía muchas cosas preparadas, pero lo preparé muy, muy rápido. Hice para que me ayudasen desde aquí también para presentar la documentación en plazo y todo eso. Estando en Uruguay, entiendo, entonces. Claro, ya estaba. Es que no recuerdo, sinceramente no recuerdo bien si fue los últimos días que yo estaba aquí, que me atrevo a pensar que fue los últimos días que estaba aquí y dejé la documentación para que me la entregasen, o ya fue llegando allí los primeros días, no recuerdo muy bien, tendría que mirar fechas, pero fue por ahí. Y bueno, fue con carácter de urgencia, salió con un perfil muy específico, había una persona que cumplía con ese perfil, que había estudiado en esta universidad. Entonces, pues claro, no te generaba tampoco una motivación muy grande pensando que podría tener muchas más posibilidades esa persona. Pero todo se retrasó un poco por el tema de la pandemia y bueno, pues cuando salió la resolución, yo estaba en segundo lugar, a muy poca diferencia, 0,078 del primer candidato. O sea, lo que pasa es que el primer candidato ya tenía una plaza en otra universidad, pues claro, estos procesos se alargan y finalmente terminó rechazando. Entonces, bueno, me contactaron para asumir el cargo y bueno, pues contento. Que fue así, pues así fue y yo lo acepto porque esto es una competición al fin y al cabo y tienes que aceptar lo que logras. Bueno, pues no quedó ahí la cosa porque la persona que quedó en tercer lugar justamente fue esa persona que cumplía más con el perfil de de la plaza. Cumplía más en el sentido de que su tesis doctoral se llamaba como el perfil de investigador, básicamente. Estas cosas que a Convocatoria a veces la pasan. carta, ¿no, Javi? Sí, estas cosas que pasan a veces y bueno, son perfiles muy específicos. Bueno, pues esta persona presentó un recurso de alzada, el Tribunal de la Plaza se reunió, atendió el recurso y después de evaluar nuevamente, bueno, evaluarlo, atender las cuestiones que ahí se planteaban, sacó una nueva puntuación, pero aún así yo seguía aventajando a esa otra persona. Esa otra persona decidió interponer un recurso contencioso administrativo, que es el siguiente paso, lo cual pues está en su derecho, sin lugar a dudas, ¿no? Lo único que ocurre es que a veces, pues quizá las personas terminan como obcecándose en exceso con algunas cosas y tal vez en esto de, que pasa a veces en la administración pública con estas cosas, pues llega un momento en el que las personas se cree tanto que un trabajo público es para esa persona en concreto y no tiene que ser para otra. Que bueno, pues llega eso, el tema del contencioso administrativo y bueno, pues uno, después de la apuesta que ha hecho de venirse y todo esto, pues impacta a nivel personal y a nivel profesional y el juez dictaminó que no había lugar, no cabía lugar a reevaluar ni nada por el estilo, que el tribunal se había ya expedido en dos ocasiones y era el tribunal cualificado para ello, compuesto por profesionales de la universidad, con acreditada experiencia y demás. Entonces al final, bueno, pues se confirmó esa plaza y a partir de ahí, bueno, pues he continuado. De hecho, yo ahora acabo de concursar ya a la plaza de funcionario, porque antes era personal laboral permanente y ahora ya pues he superado la evaluación y estoy pendiente de que se haga la publicación específica. Y bueno, contento. La universidad es una universidad pequeña, joven y bueno, pues tiene sus cosas positivas, sus cosas menos positivas, cosas a mejorar, pero la verdad que yo estoy encantado del trabajo que se está desarrollando, muy conforme, tanto en el contexto de la facultad, del departamento, como en el contexto de la universidad. Bueno, hay un montón de cosas que me llaman la atención positivamente, ¿no? Y entonces, bueno, estoy encantado de poder contribuir con la Universidad Pablo de Olavide. Yo sé que en Sevilla se vive muy bien, Javi, pero ¿echas de menos Cáceres? ¿Vienes a menudo a Cáceres?
Alguna vez he viajado, pero claro, las posibilidades son muy limitadas porque cuando viajo en periodo vacacional y demás, intento ir al pueblo, donde estoy con la familia y además porque me encanta también pasar tiempo en mi pueblo. Que cuando se ha estado tanto tiempo fuera, se valora muchísimo más. Esto nos pasa cuando perdemos algo, cuando lo valoramos mucho más, ¿no? Entonces, sí, alguna vez viajo, pero ya te digo que no con tanta frecuencia como también me gustaría, porque la verdad que todo se ha dicho, a mí Cáceres me encanta, es una ciudad en la que he vivido pues eso, 18 años, un periodo largo también. La ciudad es preciosa, la gente, tengo muy buenos amigos, entonces no me da tiempo a visitar a todo el mundo cuando voy allí, y eso es buena señal. Y para terminar, Javi, me gustaría que nos diese unas pinceladas de qué es el proyecto Global Matrix. Sí, el proyecto Global Matrix es el proyecto que probablemente ha provocado uno de los mayores cambios profesionales en mi vida, porque si antes hablábamos de cuando fui al instituto, cómo me abrió la mente de la gente, de conocer, etcétera, cómo cuando vas a la universidad conoces a nueva gente, cómo cuando vas a otro país contactas con un montón de gente, cuando pasas a Global Matrix y te involucras con gente en primera instancia de otros 48 países del mundo y ya en esta edición que acabamos de finalizar ahora recientemente, cuando te involucras con gente de otros 56 países, regiones de todo el mundo, pues claro, la riqueza que eso te aporta es tremenda. Pero el proyecto Global Matrix lo que busca, en definitiva, es evaluar indicadores relacionados con actividad física en la infancia y la adolescencia. Porque quienes, yo me involucro o me incluyo, quienes estamos desarrollando ese proyecto somos la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable, que tiene su sede en Canadá, es una organización sin ánimo de lucro, vinculada al contexto académico, y el objetivo que tiene es conseguir que en el mundo los niños y niñas y adolescentes se muevan más para que estén más sanos. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, desde nuestra perspectiva, como académicos, lo que podemos hacer es generar evidencia científica que permita a quienes toman las decisiones, incluso no solo quienes toman las decisiones desde el punto de vista político, sino quienes están en contacto con los niños y niñas todo el día, como pueden ser el ámbito pediátrico o como puedan ser también los profesores en general y o de educación física en particular, ¿no? Tengan también herramientas en su mano para identificar los problemas que hay de la falta de movimiento en los jóvenes, e incluso, bueno, pues no solo la falta de movimiento, sino otras alternativas de ocio que les provocan perjuicios. Y aparte de generar conciencia en ese sentido, pues herramientas también que permitan a los niños moverse, jugar libremente y disfrutar para, como digo, tener una infancia y adolescencia mucho más sana. Pues, doctor Francisco Javier Brazos Ayavera, ha sido un verdadero placer que hayas atendido la llamada de este humilde podcast. Te deseo muchos éxitos a nivel personal y profesional y hasta una próxima ocasión, Javi. Bueno, el agradecimiento es mío. La verdad que quizás pueda ser un poco tostón el haber hecho un repaso vital a toda la trayectoria profesional, pero bueno, yo espero que haya sido también de utilidad y sirva para algunas personas, sobre todo quienes están en el camino hacia algún proyecto, algún objetivo, entender que no es no hay un camino en línea recta siempre y que hay muchas maneras de llegar a ese determinado punto, que ese determinado punto no es definitivo, aunque no lo parezca, y que hay luego también muchas maneras de gestionar el disfrute de ese momento y el cómo continuar en adelante. Así que si es de utilidad para alguien, estaré muy feliz con ello. Seguro que sí. Javi, lo dicho, muchas gracias y muchos éxitos.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Como dice el bueno de Javi, es importante cumplir objetivos y alcanzar las metas que uno se proponga. Pero hay que tener en cuenta que no solo existe un camino para llegar a la cima, y que una vez conquistada hay que saber gestionar el éxito, no ser conformistas y continuar en la búsqueda de nuevos retos. Pero tan importante como eso o más es disfrutar del camino. De nada sirven el éxito y los objetivos cumplidos si durante su consecución no extraemos enseñanzas con las que ir adaptando el paso hacia nuevos horizontes. En fin, queridos oyentes, esperando que la charla con Javi Brazo haya sido de vuestro agrado, me despido de vosotros hasta un próximo episodio.